Listo, tengo todo bajo control. Necesitas el manual. ¿Qué? No necesito nada más. Tienes el espíritu, pero no basta. No necesito ninguna otra información, a menos que... Agente M, ¿me escucha? Agente M, no lo ubico. A la mayoría de nosotros nos encantan las películas de espía, el suspenso de saber quién realmente es el enemigo. Una cosa que me encanta rescatar es la habilidad del protagonista para descubrir cómo hacerlo, a través de su ingenio y de las herramientas que la agencia le ha proporcionado. Haciendo un paralelismo, en el cristianismo también hemos estado por muchos años combatiendo a un enemigo. Cada generación se levanta y sale a las calles a predicar el evangelio de Jesucristo, haciendo retroceder a las huestes de maldad, logrando grandes cambios en la vida de las personas y por ende en la sociedad. Y sin embargo, igual que las películas de espías, también enemigos se infiltran dentro de nuestras iglesias para quebrar la sana doctrina que Dios ha puesto en ella. O dicho en otras palabras, aunque la iglesia se ha expandido grandemente por todo este mundo, al mismo tiempo también se han infiltrado dentro de ellas falsos maestros que la dañan desde adentro. Una de las tácticas más recurrentes que usa el enemigo, como no, es tomar la Biblia, sacar un texto, sacarlo de su contexto y decir algo que realmente la Biblia no está diciendo. Es decir, que diga algo diferente a lo que Dios realmente quiso decir. El día de hoy estaremos analizando uno en especial. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Acaso leer mucho la Biblia nos puede volver locos? ¿Estudiar teología es apagar el espíritu? ¿Acaso ir a la academia va en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere? ¿Las cosas académicas van a dañar mi relación con Dios? Acompáñame a responder estas preguntas. Hello, I'm Mr. Márquez y esto es Textos Fuera de Contexto, en donde revisaremos pasajes populares de la Biblia y revisaremos su verdadero significado, tomando las herramientas correctas y el discernimiento que Dios nos ha dado. Nadie lo puede negar. La Iglesia Cristiana Evangélica ha conquistado casi toda Latinoamérica. Cada hospital, cada cárcel, cada orfanato ha sido visitado por Cristo a través de la iglesia. Especialmente por la iglesia pentecostal, que con pocos recursos ha logrado llegar a casi todo sitio, llámese selva, montaña, isla, a donde el hombre esté. Sin embargo, debemos admitir, como es común en este canal, que a pesar que la iglesia ha logrado grandes avances en el evangelio, también ha permitido que herejías entren en la iglesia. Al expandirse tan rápidamente, la iglesia no tuvo tiempo de preparar a los líderes de la siguiente generación. Por ende, cuando se levantaron, todavía eran muy pequeños en la fe, eran neófitos, por lo cual algunos, sin mala fe, comenzaron a enseñar prácticas que no eran bíblicas. Y cuando algunos quisieron poner un pequeño freno, otros alegaron a una falta de fe en lo que Dios estaba haciendo. Es decir, por ejemplo, cuando se escuchaba algún hermano predicando algo que era antibíblico, se le tomaba aparte y se le quería llamar la atención. Este alegaba a Pablo diciendo: hermano, la letra mata, pero el espíritu vivifica, haciendo mención de que Pablo en 2 Corintios 3:6 nos está diciendo que leer demasiado, que prepararnos demasiado, realmente apaga el Espíritu de Dios. Y yo, siendo cristiano, lo que necesito es escuchar la voz del Espíritu y con eso caminar. Pero evaluando el texto correctamente, observaremos que realmente no es eso lo que quiere decir. Porque analizando de cerca, si toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, ¿cómo es que leerla mucho me va a alejar de Dios? Disculpen la interrupción, quería recordar que cada semana estoy subiendo videos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Vamos, dime lo que va a pasar ahora.
Revisemos el texto adecuadamente, pero esta vez como se debe, porque recuerda, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Segunda de Corintios 3:6 no es un texto aislado, está dentro de un contexto inmediato y extenso. You serious? La iglesia de Corintios estaba constantemente dudando de Pablo, porque muchos habían llegado con cartas de recomendación de otros apóstoles o de otras ciudades en donde había iglesia cristiana y estaban reclamando el liderazgo. Así que cuando Pablo se dirige a ellos, ellos también le exigen para saber si realmente es un apóstol, lo que hizo un gran dolor en la vida de Pablo. Ellos deberían saber quién es Pablo por lo que él había hecho en Corintios, en la vida de ellos. Es decir, Pablo dice, mi carta de recomendación es la vida de ustedes, lo que yo he sembrado en cada uno. Así que el apóstol hace una referencia al Antiguo Testamento, en donde Moisés escribió las leyes de Dios en tablas de piedra. Y luego toma el pasaje de Jeremías, en donde Dios anuncia que ya no solo la ley estará en una piedra inmóvil, sino que ahora Dios va a escribir en los corazones de su pueblo su ley. Ya su ley no va a ser solo externa, sino ahora va a ser interna. De esta manera, Pablo demuestra que su trabajo no fue simplemente llevar una carta de recomendación, llevar las leyes en una tabla. Su trabajo fue cincelar el evangelio en los corazones de cada uno de ellos. ¿Cómo podían ahora entonces pedirle credenciales? My body is broken. Finalmente, podemos leer el versículo 6, no por la mitad, sino completo. Pablo habla que su ministerio no es predicar una ley que muestra el pecado de las personas. Su ministerio es mostrar un evangelio espiritual que trae vida a los corazones de las personas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la ley de Moisés, la ley de Dios, muestra lo muerto que estoy yo en mis delitos y pecados. Pero el evangelio de Jesucristo espiritualmente me da vida. O dicho en otras palabras, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¡Oh, wow! ¡Qué buena noticia! En la Inglaterra del siglo XV, la mayoría del pueblo vivía en un oscurantismo religioso terrible. La mayoría de los sacerdotes católicos no sabían ni leer ni escribir, y los que sí, apenas tenían un pedacito del Padre Nuestro en su idioma local, lo que trajo que el pueblo estuviera lleno de paganismo y supersticiones. Todo esto producto de que era prohibido traducir la Biblia del latín al inglés. Por ese entonces, un estudioso llamado William Taylor se levantó como una antorcha en medio de la oscuridad. Este hombre poseía la habilidad de hablar 8 idiomas y al poder estudiar las escrituras en su idioma original, se dio cuenta lo terrible que estaba pasando este pueblo por no conocer la palabra de Dios. Así que pidió financiamiento a la iglesia para poder traducir la Biblia al idioma local y la gente pudiera entender lo que Dios les quería decir. Sin embargo, su pedido fue rechazado rotundamente. Estaba prohibido. Solo la palabra del Papa era suficiente para todos. Harto de insistir, él mismo buscó financiamiento y en secreto tradujo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo. Pero finalmente fue traicionado por un amigo, tomado por la Guardia Católica, fue puesto en una plaza y ahorcado hasta la muerte. Sin embargo, su trabajo fue muy valorado. Muchas personas lograron entender lo que la Biblia decía acerca de Dios y pudieron conocerlo. Incluso 100 años después, cuando se tomó la decisión de traducir la Biblia, su trabajo fue tomado muy en cuenta. Su trabajo fue la base de la Biblia al inglés que actualmente aún está en vigencia. Este hombre trabajó para traer la luz a un pueblo que vivía en oscuridad. Desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posible que el hombre que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la Escritura que el Papa mismo.
La fille de ce de feu. Grandes hombres en la historia del cristianismo han dado su tiempo, su dinero y hasta su vida para que las escrituras llegaran hasta nosotros. Dios los usó para que el evangelio pudiera correr por toda nación. Entonces, no deberíamos permitir que la oscuridad vuelva a entrar a nuestras iglesias. Quisiera darte algunas recomendaciones finales. 1. No tengas miedo de estudiar la Biblia a profundidad. En ella encontrarás a Dios. 2. Busca material que te ayude a entender mejor la Biblia. Comentarios bíblicos, diccionarios o libros que hablen en relación. 3. Estudia teología en un buen instituto bíblico. Allí te enseñarán técnicas para conocer mejor la Escritura. Y 4. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas revelan la vida eterna, porque ellas hablan de Jesús. Gracias por ver este video. Si te fue útil, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Mi intención es poder darte un oasis en medio de este desierto llamado mundo para que sigas en la senda de la luz y puedas llegar a la ciudad celestial. Mr. Márquez, nos vemos en el próximo video. Preacher's speech. Found a new daybreak with the sun in my